Lectura del profeta Jeremías. Oí el cuchicheo de la gente, pavor en torno. Delátenlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mis traspiés. A ver si se deja seducir y lo violaremos. Lo cojaremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno, que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti te encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Verbum Domini. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores. Me envolvían las redes del abismo, me alzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les aseguro, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les digo, son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede faltar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago,
aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en él, Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado a Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Verbum Domini. With the help of God, con la ayuda de Dios, nuestra fe debe permanecer firme en momentos de dificultad. El Evangelio de hoy es una continuación del de ayer. Ayer, recordarán, nuestro Señor les revela a los judíos acerca de su persona, de que Él es uno con el Padre, de que Él es Dios, al igual que el Padre, a quien los judíos alaban y adoran. Y al final del pasaje de ayer, estaban preparándose para lapidarlo, para matarlo a pedradas, nuevamente porque el Señor había dicho eso acerca de sí mismo. Y hoy escuchamos exactamente por qué es que tratan de matarlo a pedradas. Dicen: no te apedramos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. ¿Entendieron lo que Jesús les estaba diciendo? Entendieron claramente que Jesús estaba revelando algo acerca de sí mismo, que no era meramente un hombre, sino que también Dios. En la antigua Israel, lapidar era un método común de ejecución para varios crímenes, y uno de esos crímenes que entraban en esta categoría para lapidar era el crimen de la blasfemia. O sea, hacerse a uno mismo igual a Dios. Y por eso es que los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús por ese crimen. Sin embargo, en el caso del Señor, Él no estaba cometiendo el crimen de blasfemia porque simplemente estaba hablando la verdad, porque Él es verdaderamente Dios, es Hijo de Dios, habló la verdad, llevaba a cabo señales y milagros para ayudar a la gente a creer en Él, para probarles en cierta forma que Él proviene de aquel quien lo envió. Al final del pasaje de hoy, vemos como muchas personas empezaron a creer en Él, y al mismo tiempo hay otros cuyos corazones están tan cerrados que se niegan a creer, incluso si es razonable creer. Después de ver todos los diferentes milagros y señales, se niegan a creer. Y ese es el caso con estos líderes. Se niegan a creer en el Señor, se niegan a creer que Él proviene de Dios, se niegan a creer que Él es Dios. Jesús, al ser Dios hombre, entrega su vida para redimir a la humanidad entera, incluyendo a aquellas personas que se niegan a creer en Él. Entrega su propia vida por ellos también, de forma que si antes de morir creen en Él, ellos también fueran salvados, redimidos. Dios no desea la muerte de un pecador, sino que se convierta y se vuelva hacia Él y que tenga vida. Santo Tomás Moro escribió un tratado sobre la pasión de Cristo. Santo Tomás dijo: no solamente Cristo entrega su vida por sus amigos, sino que entrega su vida por sus enemigos. Nosotros también éramos sus enemigos antes de nuestra conversión. Éramos
sus enemigos antes de dedicarnos al Señor más y más. Y al acercarnos a Semana Santa, comenzando Domingo de Ramos, dentro de un par de días, estos eventos finalmente han de llevar al Señor a la crucifixión, a su muerte. Y en el pasaje de hoy solamente oímos acerca de estos líderes de la comunidad judía que se negaban a creer en el Señor. Y acercándonos al Domingo de Ramos, de hecho, oímos acerca de muchas personas, hoy oímos que muchas personas empezaron a creer en el Señor, y el Domingo de Ramos muchas personas lo alababan, gritaban, Hosana en el cielo, santo es quien viene en nombre del Señor. Todas esas personas creían en el Señor. Y no obstante, menos de una semana después, ¿qué pasó con estas personas? Lo que pasó con estas personas, ¿dónde estaban sus voces el Viernes Santo? ¿Dónde estaba su fe? ¿Qué pasó con su fe? Tal vez esta tragedia de ser escandalizados, del sufrimiento del Señor, de su flagelamiento, de ser mofado, estas cosas, por seguro estas cosas los escandalizaron. No podían entender esto. Muchos nuevamente se vieron escandalizados por la cruz. Muchos que eran creyentes terminaron negándose a creer. Terminaron convirtiéndose en no creyentes, así como estas personas de hoy que se negaban a creer. Estos no creyentes pensaban que estaban en lo cierto, que Jesús no podía ser el Mesías, no podía provenir de Dios porque murió en la cruz. Pero sin embargo estaban totalmente equivocados después de que Jesús dio la señal más grande, o sea, su resurrección de entre los muertos. La muerte no podía retenerlo, aquel quien es autor de vida y dador de vida. Jesús proviene directamente de Dios. No pudieron hacer entender la relación, que Jesús es aquel quien toma sobre sus espaldas el sufrimiento, no porque le encanta el sufrimiento, sino porque nos ama. Por su amor por nosotros, para sanarnos a todos, para sanarnos y salvar al mundo entero. Jeremías habló sobre eso en su profecía el día de hoy. Isaías habló sobre eso en su profecía, sobre la cual oiremos más y más. La profecía del siervo sufriente, especialmente el Viernes Santo. Y cuando nosotros como creyentes pensamos sobre esta gente que se negaba a creer, tal vez los hayamos considerado, habremos pensado, esta gente es terrible, son personas terribles, ¿cómo no pudieron haber creído en Él? Después de todos esos milagros, ¿por qué no creían en Él? Bueno, cuando sus corazones están tan cerrados, no están dispuestos a abrirlos ni siquiera un poquito. Dios no va a obligar a que abran sus corazones. Tiene que ser algo voluntario. Nosotros somos quienes abrimos nuestros corazones a Dios. Y ellos tenían sus corazones tan cerrados que la luz y la gracia de Dios no podían entrar. Eso fue lo que sucedió. Y nosotros podemos ser exactamente como ellos también. Esto es algo que cuando leemos los evangelios tratamos de meditar sobre ello. Es fácil llegar a la conclusión de que esta gente es terrible por haber pensado esas cosas y haber hecho esas cosas. Y sin embargo nosotros podemos ser igual que ellos o incluso peores. Nuestra propia fe a veces se sacude, especialmente en tiempos de crisis o de tragedia. A veces nuestra fe tiembla. Y quiero indicarles la primera lectura
del profeta Jeremías. Clark proclaimed very well. This is when you can reread this perhaps. Podemos volver a leer esto, tal vez más adelante, más tarde. Pónganse en el lugar de nuestro Señor Jesús. Esta es la oración del Señor. Esta es la oración de nuestro Señor al Padre. Esta gente está cuchicheando, favor en torno, delátenlo, hablando del Señor. Vamos a delatarlo. Y luego esta parte del medio, una oración de esperanza. Cada vez que estamos en una crisis, cada vez que estamos en una tragedia o que tenemos desafíos en la vida, especialmente cuando vivimos nuestra fe, vuelvan a esta lectura, vuelvan a la parte media. La forma en que esta profecía, esta plegaria de esperanza dice, pero el Señor está conmigo como fuerte soldado. El Señor está conmigo como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Una oración de esperanza. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Una oración de esperanza. Y por supuesto, el Salmo responsorial nuevamente, una oración de esperanza. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Cada vez que estamos en crisis, cada vez que estamos en una tragedia, cada vez que estamos en un desafío en la vida, lo único que no podemos hacer es olvidarnos de nuestra vida de oración. No podemos olvidarnos de nuestra vida de oración, incluso si no sentimos nada, si no sentimos la cercanía de Dios, incluso si pensamos que Dios no nos escucha, háganlo, oren. No se olviden de esa vida de oración. En cualquier crisis, en cualquier tragedia, nada de eso es permanente. No tienen la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y Él tiene las palabras de vida eterna para nosotros. Así pues, nuestra fe debe permanecer firme en esos momentos de tragedia. No podemos cerrar nuestros corazones como aquellos líderes de la comunidad judía que tomaron piedras para apedrear al Señor por su falta de fe. Más bien hemos de imitar a la Virgen quien estuvo al pie de la cruz de nuestro Señor, cuya fe permaneció firme porque ella creía en la palabra de Dios, en las promesas y la palabra de Dios, incluso cuando presenciaba con sus propios ojos que su hijo, el inocente, moría en la cruz, en el Calvario. Pero ella creía que la promesa de su hijo había de cumplirse sobre su propia resurrección, especialmente 3 días después de que murió había de resucitar, porque Jesús es la resurrección y la vida. Oramos con la Santísima Virgen para permanecer firmes, no tanto con nuestra propia fuerza de voluntad, sino para confiar, para depender en la gracia de Dios, para permanecer firmes. Pongámonos de pie y ofrezcamos nuestras peticiones ante nuestro Padre en el cielo. Por la Iglesia, que esté cada vez más unida en armonía, paz, perdón mutuo y reconciliación. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por el bienestar y protección de nuestro Santo Padre, a quien les han sido encomendadas las llaves del reino como sucesor de San Pedro. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos.
Que la práctica de la adoración eucarística continúe aumentando y floreciendo, acercándonos, reuniéndonos en el corazón de Cristo. Roguémonos al Señor. Señor, escúchanos. Que imitemos la compasión del Señor por los enfermos y les mostremos que sus vidas son valiosas y preciosas. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que unamos todas nuestras decisiones con la voluntad de Dios y así encontremos nuestra libertad y plenitud verdaderas. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por la Madre Angélica y las necesidades de EWTN, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Que aquellos que han fallecido experimenten la plenitud del perdón y paz de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Acudamos a María, nuestra Madre. Encomendemos de todas estas intenciones y aquellas que guardamos en nuestros corazones y roguémosle de forma particular que nos ayude a todos nosotros a permanecer firmes en nuestra fe durante momentos de desafío en la vida, al orar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, durante este tiempo de Cuaresma, toca y sana nuestros corazones, de manera que de forma más generosa respondamos a tu invitación a la conversión y santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.